Ahora, continuando con lo que estamos viendo, vamos a ver los modifiers, algunos de ellos, qué tanto es lo que podemos llegar a hacer. Para esto voy a empezar con una caja. Otra vez le voy a dar unas unidades, le voy a decir que quiero que mida 20 metros por 20 metros por 20 metros. Si se fijan ahorita, pues ya sobrepasó incluso la medida que yo tenía. Y para poder ver todo también vamos a empezar a ocupar más herramientas que tenemos aquí. Por ejemplo, esta última me dice que es Zoom Extend to Selection. Le doy clic y entonces me va a hacer un zoom a todas las pantallas al objeto que yo tenía seleccionado, es decir, esta caja. Voy a nada más querer ver la vista en perspectiva en este momento. Que insisto, aquí nos dice, esto es perspectiva. Ya si vemos el siguiente paréntesis, nos dice estamos en una vista estándar. Podemos manejar otras calidades, sin embargo la estándar realmente va a ser la que nos va a funcionar. Y el otro punto, aquí dice Default Shading. Si vemos las otras, en lugar de Default Shading, dice Wireframe. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos cambiar el tipo de vista. Por ejemplo, aquí un wireframe, es decir, una vista nada más de alambres. Y perdemos como que esa idea de volumen. Sin embargo, si nos imaginamos, vemos que está dibujado ahí el cubito. Yo muchas veces, para poder ver las dos a la vez, dejo el Default Shading, pero también le digo que me ponga el Edge Faces. Es decir, empiezan a verse ligeramente todos los bordes y todas las líneas que van a estar generadas en este objeto. Con esto me voy a ir a Modify, seleccionando yo mi caja y voy a empezar a darle más segmentos. A la hora de tener el Edge Faces, me permite también en la vista de perspectiva ver todas las líneas que aquí en las otras vistas de wireframe se alcanzan a ver, pero aún así sigo viendo el elemento sólido. Entonces, insisto, fue dejar Default Shading y Edge Faces. Voy a seleccionar esta caja y, como les decía hace un rato, si yo tengo entonces una caja que solo es eso, ¿para qué necesito más segmentos? Pero si ya la quiero empezar a modificar, hace rato veíamos el Modifier Bend, que me permite entonces torcer, doblar mi objeto. Empiezo a hacerle el doblez y entonces todo lo que fueron estas partes son las que me están permitiendo que se genere el doblez. Si le empiezo a dar más partes, el doblez se va a ver de mejor manera. Y aquí va a empezar a generar una especie de listado, que igual que en Photoshop, el orden va a importar muchísimo. Voy a seguir viendo qué más cosas puedo llegar a hacer. Tengo muchísimas. Pero en este momento, por ejemplo, voy a ocupar látiz. Y de pronto vemos que parece que haya desaparecido el objeto, pero no. Se volvió en una especie de alambres. Pero no solamente alambres, sino que además de todo tiene como que estos nudos. En donde, si vemos látiz, me pregunta. Nosotros tenemos Strauss y Joints. Los Strauss son justamente esto que ahorita está haciendo la especie de alambres. Y ya que las hicimos más grandes, ya se ve que nada más tienen sides 4. Pero yo puedo ampliar la cantidad de lados que tengan. Por el otro lado, joints, vamos a agrandarlas, que son esas uniones. De igual manera, aquí me pregunta ¿cómo quieres hacerlas? Tetra, o sea, nada más con esta pirámide, digamos. Octa, que entonces hace esta especie de romboide. O, en este caso, otro elemento más.
que si aquí le empiezo a meter segmentos, incluso empieza a aparecer una geoesfera. Entonces, de haber empezado solo por una caja, ya ahorita tengo este elemento. Pero, como les digo, voy a seleccionar nuevamente mi elemento y vemos que aparecen algunos ojitos. Eso quiere decir, puedo yo apagar el modificador o volverlo a prender. Aquí apagué el modificador y entonces el látiz se sigue haciendo, pero el doblez, el bend, desapareció. Lo vuelvo a activar y entonces lo vuelvo a hacer. También, si hay algún modificador que no me sirve, tengo el bote de basura, lo tiro y regreso entonces a mi cubo original. Vamos a ver algunas otras cosas más que podemos llegar a hacer. Tapper, por ejemplo, me genera primero pues esta especie de alargado en la parte superior. Pero incluso me dice, ok, ¿cuánto quieres aumentarle? Y quieres que se genere una curva con ese aumento que estás haciendo. Entonces ahí ya tengo esa opción. Regreso a mi caja y nuevamente con lo mismo. Si tenemos más segmentos, estos modificadores se van a ver mucho mejor. Me voy a ir a otro. Estoy dándole clic a la primera letra de estos modificadores. Como tenía Tapper, el siguiente que me interesa es Twist, con el cual yo puedo hacer que se rote en su mismo eje. Con el bias, vean que depende de la cantidad, entonces qué tanto me va a respetar algunas partes que no roten o desde dónde va a empezar la rotación. Con el bias en 0 está bien. También, como les decía, depende del eje, va a ser el resultado. Ahora le voy a meter un bend, no, bend ya no sería. Verify. Le meteré un relax. Que con este, por ejemplo, lo que son los bordes empiezan entonces a verse pues más leves, o sea, se empiezan a redondear ligeramente. Pero también tengo otras herramientas más que me van a ayudar a darle más polígonos y por ende que se empiece a ver mucho más redondeados, que es esta de Tessellate o incluso Turbo Smooth, que aún ya me genera muchos más polígonos y por ende se va viendo cada vez más orgánico. Insisto, esto otra vez pues fue de acuerdo a todas las instrucciones, en donde si yo le empiezo a apagar todos estos modifiers, empieza a quedar nada más una caja achaflanada de todas sus esquinas. Sin embargo, pues tenemos muchas cosas que le podemos llegar a hacer. Y nuevamente, pues yo podría llegar a borrar, digamos, este Tessellate, lo borro y el resultado cambia ligeramente. Voy a borrar Relax y otra vez. Y va a ser depende entonces de cómo está acomodado esto. Si yo le pongo el Turbo Smooth y después el Twist, aquí no está haciendo como que un gran cambio. Sin embargo, podrían llegar a ver algunas instrucciones que sí ya nos modifican un poquito el resultado. Si vamos viendo y más o menos referenciando lo que dice aquí,
vamos a tener muchas cosas a poder hacer. O sea, chamfer, que a final de cuentas nos puede ayudar a darle más segmentos a nuestros objetos y hacerle otro tipo de modificación. Cloth, por ejemplo, ahorita sí lo vamos a evitar. Tiene muchas instrucciones porque esto es para cuando nosotros queremos hacer caer una tela sobre un objeto. Le podemos decir entonces cómo va a ser la interpretación y la animación de esto. Voy a borrar nuevamente todo para quedarme de vuelta con la cajita. Y tengo un par de herramientas más que me interesan. Entre ellas FFD 4x4x4. En donde parece que ahorita no hay mucho, pero se alcanza a ver ahí una rejilla naranja. Pero no sé ni cómo agarrarla. La única manera de tomarla, vean cómo aquí aparece este triangulito. Y me dice, tenemos la opción de puntos de control, líneas y el volumen. Voy a agarrar esto de puntos de control, voy a agarrar mi comando Move. Y lo que me va a permitir esta herramienta es deformar la figura a través de todos estos puntos de control. Con lo cual pues yo puedo llegar a un resultado ya de una caja pues digamos bastante deforme, aplastada. Y solo a través de toda esta rejilla, que es la que está estirando ya de manera pues más orgánica a nuestra caja. Ya una vez que yo tenga el resultado, simplemente lo puedo ver. Y ahí ya tenemos esta nueva imagen. Que como les digo, volvemos a seleccionar el objeto, regresamos a Modify y aquí yo puedo meter otra vez, digamos, un Turbo Smooth para que se vuelva mucho más suave toda la figura. Voy a borrar estos. Le voy a quitar un poquito de segmentos para continuar con otro más que también me interesa mucho. Edit Poly. Este es uno de los más recurridos, en donde nuestro cubo, nuestra caja va a dejar de ser una caja y va a estar compuesta de varias cosas: vértices, edges, que son las líneas, borders, o sea, todo lo que lo rodea, polígonos, que son todas las caras de las cuales está compuesta, y propiamente elementos, que pues ya es el objeto en sí. Aquí, a comparación del otro, si yo agarro un punto, también lo puedo deformar, pero solo es el punto por sí solo. Entonces yo puedo llegar a mover y puedo con esto dibujar una figura completamente nueva a partir de lo que ya tengo. Otra vez Control Z para deshacer muchas cosas. Y por ejemplo, con lo que son los polígonos, voy a seleccionar aquí varios polígonos. Con Control sostenido puedo hacer una selección múltiple. Le doy clic sobre aquellos que quiero tomar. Y acá abajo, por ejemplo, me dice, yo puedo hacer una extrusión de estos polígonos. Y solamente se hace literal una extrusión. Tenía dos maneras de hacerlo, con el clic aquí en extrusión y físico, o sea, aquí a través de la vista simplemente lo hago, o con este otro en donde ya le puedo dar medidas más exactas. Prefiero siempre este de settings para ver medidas más exactas.
Luego, por ejemplo, me voy a ir aquí a Bevel, que es otro que ocupo yo mucho, en donde me hace como un extrude y después lo puedo hacer ligeramente hacia adentro. Pero en esta primera parte también me pregunta, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Por el grupo que esté seleccionado? ¿Por las normales? Que ahí no apareció ningún cambio. Eso sería en otro tipo de figura. ¿O por el polígono? Y entonces aquí cada uno de los polígonos hizo esa transformación. Y eso sería de acuerdo a lo que yo llegara a necesitar. Le doy la palomita para terminar. Y ahí tengo ahora este objeto. Nuevamente, si yo quisiera verlo más orgánico, le doy un Turbo Smooth. Y entonces ya se vuelve un objeto pues más orgánico, una cosa aquí bastante extraña. Y depende de la cantidad de iteraciones, qué tantos polígonos yo puedo llegar a hacer. Y entonces qué tan suave se va a ver. Hay veces que es tan compleja la figura que si nosotros le seguimos dando más, nuestra memoria RAM se va a saturar y va a crashear el programa. 3D Max de todas maneras es un programa pesado, por ende es un programa bastante inestable. Insisto, pues todo este listado lo vamos aumentando de poco a poco. Y podemos ir haciendo varias cosas o simplemente irle borrando cosas. Pero por ejemplo, ahorita que acabo de hacer un edit poly, si yo quisiera tener más segmentos y regreso a la caja, me va a decir, cuidado, si tú regresas a la caja, todas las transformaciones que acabamos de hacer puede llegarse a afectar. Le digo, bueno, no me importa, sí, continúa. Cambio segmentos y entonces ya empiezo con el caos que me estaba advirtiendo 3D Max que podía llegar a pasar. Entonces por eso decía, va a haber veces que algunos modificadores pues sí me van a limitar un poco. Voy a borrar este elemento, me voy a ir a una geoesfera. Le voy a decir que quiero nada más un hemisferio. Vean como si tiene la parte de abajo. ¿Y para qué me sirve el Edit Poly? Con Edit Poly, de igual manera yo podría ver este objeto y decirle, a ver, vamos a agarrar un segmento. Y agarramos este, le digo suprimir y puedo llegar a borrar el elemento que tenía ahí seleccionado, por si yo no quisiera que existiera pues esta tapa por la parte de abajo. Estoy haciendo que desaparezca por completo para que con las siguientes transformaciones ya no exista. Y entonces ya nada más es esta cúpula. Entonces digamos que le meto un tessellate, perdón. Y con el tessellate lo único que puedo llegar a hacer es redefinir quizá cómo se va a ver esta figura. Pero ¿qué está pasando? Parece que no hace nada. ¿Por qué? Como teníamos el Edit Poly activo, pues parecía que no estaba haciendo nada. Sin embargo, ya una vez que le vuelvo a dar clic, ya todas esas transformaciones empiezan a hacerse. Entonces aquí ya tengo pues unas transformaciones, insisto, puedo ver qué figuras va generando. Y depende de las iteraciones es cuántas figuras va a generar. Digamos que esta me gusta. Le voy a dar lattice, que era para hacer esta especie de malla. Y con este radio es con el que podemos cambiar entonces lo que va a ser el espesor de
pues la estructura que tengamos. Y si yo quisiera ver bien todos los núcleos, todos los puntos en donde nodos, digamos, que están alrededor, con esta parte yo los puedo aumentar, los puedo disminuir. O incluso le puedo decir desde aquí, ¿sabes qué? Solamente quiero los nodos, o solo quiero pues estas rejillas. Bien, digamos que aquí pues me gusta el objeto, me es suficiente, pero yo quiero tener otro objeto por dentro de este mismo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Quiero hacer una copia. Aquí se los voy a mostrar en otra vista. Mi comando mover, pero con la tecla Shift sostenida, me ayuda a crear una copia. Tenemos la opción de copia, que es literalmente eso. Instancia, que es que cualquier cambio que yo le hago a un objeto se va a modificar en el otro. En este caso yo quiero una copia, por eso quise hacerlo por fuera. Sin embargo, ahorita ya nada más lo voy a reacomodar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Le voy a quitar lo que era el látiz a una de las copias, y vean cómo ya me está haciendo esta cúpula y existe, se nota bien todo lo que es las barras, pero también se ve lo sólido ya de manera normal. Incluso voy a jugar un poquito más con la esfera de adentro. Le voy a volver a meter un Edit Poly. En este Edit Poly me puedo ir a lo que son, incluso esto lo puedo sacar de aquí del triangulito, decirle, quiero los polígonos. Y selecciono todo. Y quiero que de los polígonos me hagas un bevel, en donde lo voy a extruir un poco, pero además, como hace rato lo veíamos, que se vuelva más pequeño, en número negativo. Está haciendo algo raro, ¿por qué? Porque en este caso yo lo quiero por polígonos. Ahora sí se ve como cada uno de los polígonos está haciendo esta transformación que le estoy pidiendo. Le doy palomita para terminar. Y ahora ya tengo esta figura aún más extraña. Y si la quiero hacer con más cosas, por ejemplo, le puedo meter un Turbo Smooth para que ya se vea entonces todo esto ligeramente redondeado. Ya tengo aquí la combinación de varios. Para lograrlo notar, en este caso voy a hacer una cosa más. Aquí voy a seleccionar lo exterior. Aquí al lado de su nombre me aparece un color que es nada más un color de preview. Lo voy a poner en otro tono para que se alcance a notar. Vean cómo esto ya me hizo pues un elemento completamente diferente que me puede llegar a funcionar. Pues quizá para un jarrón, para un plato decorativo, una cosa así. Y puedo jugar con estos objetos al final de cuentas. Y de todas maneras, aún esto, yo le puedo meter cualquiera de estas otras opciones, como por ejemplo decirle quiero escalarlo en distintas direcciones. En este caso nada más lo estoy haciendo hacia arriba, hacia abajo. Hay que tener cuidado, porque también si yo quisiera que esto fuera un platón, nada más que ahorita, insisto, está como si estuviera de cabeza, pues lo podría ampliar hacia otro lado. En las otras vistas también puedo llegar a orbitar, pero no se los recomiendo. Mejor siempre quedarnos con la vista frontal, left, top, para poder ver lo que estamos haciendo. También otra manera de usar
estos transformadores. Por ejemplo, aquí voy a meter yo un plane. Este sí, originalmente siempre viene de 4x4 segmentos. Lo voy a dejar con esos 4x4. Y le voy a meter un edit poly. En este edit poly, en esta ocasión lo que quiero seleccionar, que también, insisto, aparece tanto aquí en selección como desplegando. Quiero los edges, en donde yo puedo hacer una ventana de selección y pues selecciono todos estos edges. Shift sostenido y mover me genera una copia. Shift sostenido, mover me genera una copia. La ventaja de esto es que esta copia yo la puedo mover hacia cualquier lado. Puedo incluso empezarla a subir. Aquí vamos a orbitar esto para que se vea mejor lo que estoy haciendo. Ahí está. Y vean cómo lo que yo prefiero hacer con este tipo de transformadores, sobre todo este que estoy haciendo copia, subir. Estoy trabajando en mi vista top, estoy trabajando en mi vista front. Y solamente con pues darle un clic a la otra vista es con lo que me estoy cambiando de lugar. Pero como le di un clic aquí en el vacío, me deseleccionó lo que yo tenía sostenido. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, una opción es con mi scroll le doy un clic y así no me deselecciona nada. Y así puedo ir haciendo pues esta especie de camino que incluso pues no pasa nada si yo de repente selecciono varias líneas más. Control sostenido para selección múltiple. Las copio. Las arrastro hacia abajo. Aquí pues quizá también lo mismo. Y esto muchas veces nos va a poder ayudar para poder generar como una especie de topografía. En donde, pues sí, a mí la verdad es que me facilita mucho más seleccionar desde mi vista top lo que estoy haciendo. Para poder ver realmente pues cuáles son los edges que quiero agarrar. Shift sostenido, hago una copia, los bajo y voy acomodando ahí poco a poco todo esto. Shift sostenido, copio, muevo y ahí voy teniendo ya como que toda una figura. Esta figura pues yo le puedo meter otra vez más transformadores. Pues uno de los básicos siempre va a ser Tessellate para poderle meter más más figuras. Muchas veces Tessellate o Turbo Smooth, cuando acabo de hacer un edit poly, como pues queda seleccionada la última línea que yo agarré, en este caso parece que no hace nada, por eso regreso a agarrar el edit poly. Y me empieza a fragmentar entonces esto para poderle dar pues más espacios. Le voy a meter ahora un Turbo Smooth. Y entonces, como les decía, ¿no? Esto me podría llegar a servir para generar una topografía. Pues esas líneas que hace rato se veían muy rectas, muy faceteadas, a la hora de meterle estos dos transformadores pues ya se ve mucho más orgánico. Ahora sí ya podría parecer una rampa o algo semejante, para poder estar trabajando y jugando con los elementos que estemos haciendo.